Buenas noches, queridos hermanos. Eh, Estamos en nuestra segunda clase de discipulado. Espero que esté muy bien, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bueno, me pareció muy bueno sus trabajos dentro y fuera de tiempo. Eh, Me edificó mucho, estuve leyendo bastante. Creo que todos acertamos en ver que el fracaso principal que tuvo Elí fue no haber estorbado ni enseñado bien a sus hijos. Eso le llevó al desconocimiento de Jehová y a cometer un sinnúmero de tener un sinnúmero de problemas, no problemas menores, porque nosotros todos conocemos cómo terminó Elí y toda su familia. Hoy seguimos bajo la misma línea de clase. Vamos a adelantarnos un poquito más para ver que con los tiempos de Jesús, la idea que el Señor estaba intentando enseñar a su pueblo no estaba lejos de la realidad. En los tiempos de Jesús, nosotros podemos notar que ya había una costumbre, eh, ya el discipulado, hablar de discípulo, ya era una costumbre, ¿no? Nosotros vemos que había muchas sectas religiosas, estaban las de los saduceos, escribas, fariseos, estaban los seguidores de Herodes, estaban los seguidores de Juan el Bautista. Ya había muchos maestros para el momento, de hecho existían muchas escuelas y dentro de esas escuelas se enseñaban muchas filosofías. Cuando el Señor manda a sus discípulos a ser discípulos, yo me imagino a los discípulos de Jesús rascándose la cabeza porque ellos que habían nacido y habían desarrollado toda su vida dentro de Israel, habían visto que el Señor Jesús había ya contendido con varias de esas escuelas, con varios de esos grandes maestros que tenían sus seguidores. Entonces, ahora Jesús le está diciendo a cada uno de ellos que hagan sus propios discípulos. Yo me imagino que en este momento se estaban preguntando los discípulos, ¿qué es lo que está queriéndonos decir Jesús? Jesús lo que quería era que se reprodujera, que creciera, que diera fruto al 1000 por 1 las enseñanzas que él ya había puesto en los corazones de cada uno de sus discípulos. Era la manera más poderosa de poder crecer. Por eso Jesús buscó a 12. Jesús con todo su poder pudo haber hecho grandes maravillas él solo, pero buscó a 12, enseñó a 12 y envió a 12 con autoridad. Con autoridad. Allá los que dicen que de pronto nosotros no tenemos todas esas cosas que Jesús sí nos dio, pero nos los dio para autoridad, no para que nosotros nos llenemos de vanagloria. Nos los dio porque el mismo evangelio es poder. Y teniendo en cuenta que el mismo evangelio es poder, los que lo reproducen no pueden estar fuera de aquella promesa de poder para que las personas puedan ver de esa gloria y de todo eso que Dios puede hacer en medio de sus escogidos. Entonces, Jesús tuvo muchos encuentros con muchas personas mientras del desarrollo de sus ministerios, pero nota que no a todos pudo el Señor persuadir de la doctrina que tenían en su corazón. Si ustedes se ponen a ver junto conmigo la vida del rico, el rico cuando vino ante Jesús le dijo, maestro, y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, mira, este tipo maravilloso, me dice bueno, o sea, sabía que Jesús era bueno. Y conforme a lo que guardaba, dijo, yo no mato, yo no hago, yo hago un sinnúmero de cosas buenas, cosas que eran dignas de aplaudir. Pero nota que Jesús se da cuenta que en su corazón hay algo que puede estorbar en su formación como discípulo. Me explico. Si Jesús toma a un hombre, por lo menos Judas Iscariotes no terminó siendo discípulo de nadie, pero Pedro, siendo al principio una persona de mal carácter, Jesús tiene tantos encuentros con él, con Juan, es más fácil de estudiarlo con Juan, Juan que era como era, mira que Jesús termina haciendo un sinnúmero teniendo un sinnúmero de encuentros con él, cambia la cosmovisión de la vida y es útil para lo que enseña posteriormente a sus discípulos. Empieza hablándoles de amor, de perdón,
de compañerismo, de amarse los unos a los otros y tantas cosas más. Cambió algo el Señor Jesús en su cosmovisión para que Él pudiera reproducir las buenas nuevas de salvación. Con el rico no fue así. El rico adoptó una posición en su corazón, una doctrina que Jesús le dijo: ves, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y él dijo: no, porque es que esto es lo más fuerte que yo tengo. Es más poderoso que la misma creencia que puedo tener en este maestro bueno. Y dice la Biblia que se fue, no le siguió, no pudo convertirse en su discípulo. ¿Por qué? Porque había algo arraigado en su corazón. En eso vamos a enfocar más o menos nuestra clase hoy. La vamos a enfocar en que definitivamente nosotros como maestros nos vamos a encontrar con personas que con el diario vivir nos vamos a dar cuenta que tienen doctrinas en su corazón que no van ni corresponden a lo que Dios quiere para sus hijos. Nosotros podríamos asumir la indiferencia o podríamos preocuparnos por esa persona. Independientemente de que tú le enseñes algo, no te garantiza que lo va a cambiar, pero tú sí le tienes que enseñar con amor que está bien que guardes, que no mates, que no robes, pero es necesario que me ames más a mí que a las riquezas. Eso se lo dijo Jesús a aquel hombre, y aquel hombre dijo: no, yo prefiero quedarme con mi riqueza. Esa es otra cosa, pero enseñar lo que tenemos que enseñar lo debemos hacer siempre. Entonces Jesús ahora le está diciendo a sus discípulos que vayan a ser otros discípulos. ¿Qué estaba intentando decirle Jesús? Entonces Jesús le estaba diciendo: ustedes conocen otras corrientes, otras casas donde existen maestros que tienen representativos para esta sociedad, pero no están haciendo las cosas bien. Necesitamos que se reproduzca lo que yo bien les he enseñado. Para eso, ya yo no solamente debo ser su maestro, ahora cada uno de ustedes debe convertirse en maestro para reproducir lo que bien has escuchado de mí. Ya eso lo hemos estudiado ya varias veces, enseñándole a que guarden las cosas que yo os he mandado. Mira, hoy vamos a estudiar dos casas no más, porque no nos daría tiempo para otra cosa. Vamos a estudiar primero la casa de los fariseos. Los fariseos era una corriente política, creo que la corriente más representativa que tenía en su momento el pueblo de Israel. No era sacerdotal, pero sí era religiosa. Era religiosa porque tenían conocimiento de la Torá, la estudiaban, la seguían con tanta fidelidad que esta fidelidad los llevaba al extremo. Es decir, ellos tenían conocimiento de la palabra. Ellos eran estudiados en la palabra. Ellos se ceñían a la palabra. Ellos cumplían la palabra, cumplían la ley. Hacían muchas cosas y cualquiera podría decir: bueno, mira, estamos cumpliendo la ley, estamos haciendo bien, estoy cumpliendo la palabra en las Sagradas Escrituras, quizás oro, quizás voy a la iglesia. Quizás canto, me aprendo las alabanzas, antes me fumaba una caja de cigarrillos, ya no fumo. Podríamos decir muchas cosas porque así eran los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, en la importancia de las ordenancias diarias, eran comprometidos con la palabra y tantas cosas más, pero tenían un gran problema. Se creían los superdotados y se creían superior a todo el mundo. Es decir que difícilmente esta corriente podría dejarse persuadir por Jesús, porque por ser el hijo de un carpintero nacido en la ciudad aquella menospreciada, difícilmente lo podían tomar como alguien respetable para su concepto. Pero tenían tantas cosas buenas. Pero nota que su arrogancia, todo esto que los llevaba a creerse superior a todo el mundo, no podían ver a Jesús como alguien del que pudieran sacar algo bueno, algo que pudiesen aprender, algo que pudieran aprender de Jesús. Era difícil para ellos. Entonces, hay un claro ejemplo de cómo eran los fariseos en Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 3, del 1 al 6 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca su mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca:
levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Ahorita vamos a ver quién eran ellos y quién era lo que estaban buscando para acecharle y posteriormente poder acusarle. El versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, mira que aquí dice la Biblia que Jesús se molestó con aquellas personas que estaban era buscando cómo acusarle. Aquellos que nomás le seguían no porque le creían, sino porque querían ser un tropezadero para Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, mira que el enojo era por tristeza y no por otra cosa, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, ahí están nuestros queridos amigos, tomaron consejos con los herodianos. Herodianos era otra corriente, eran los seguidores de Herodes y tenían que tenerlos cerca porque eran los que le pesaban la cola para poder llegar delante del gobernante, ¿no? Contra él para destruirle. Nota lo siguiente, los fariseos cumplían la ley, cumplían la palabra, pero en su practicidad le daban más importancia a cosas que Jesús no le daba importancia. Guardar el sábado frente a hacer el bien. Así lo dice la Biblia. Guardar el sábado frente a bendecir. Guardar el sábado frente a dar vida. Eso es lo que dice Jesús. Jesús prefería dar vida, independientemente de. Es decir, querido hermano, que Jesús necesitaba formar unos nuevos discípulos que pudieran comprender la palabra, pudieran estudiar la palabra como los fariseos, pero que sumaran parte humana, que no se creyeran, no, que eso que tenían en su corazón, que era palabra, lo usaran para bendecir y reproducir, que la Biblia estaba dada, era en el principio de amor de Dios por un pueblo que escogió como suyo, y porque lo escogió como suyo, lo amó con amor eterno y le prolongó las misericordias y grandes cosas hizo en medio de su pueblo. Ahí está el principio bíblico de Dios para aquellos. O sea, lo escogió para bendecirlos, para amarlos, para abrazarlos. No los escogió para que se llenaran de palabras para volverse arrogantes y antipáticos. Es decir, que nosotros podríamos ir concluyendo que muchas veces nosotros también le podemos dar importancia a algunas cosas. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero nosotros podremos incluso levantarnos contra nuestros padres por no faltar un servicio. Y creo que a Dios le interesaría más que tú te pusieras de acuerdo con tu papá y le explicaras con respeto tu posición para poder ir a un servicio antes que irte porque me importa, porque primero voy a la iglesia, porque necesito alabar a Dios. ¿Y dónde queda el honrar a tu padre y a tu madre? O sea, son cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, porque Jesús en el Mateo capítulo 5 versículo 20 digo, porque os digo que si su justicia no es mayor a lo de estos fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Eso dice en Mateo 5:20, lo leen allá. Es decir que estos conocían la palabra, pero no eran justos, porque sus obras lo que hacían no mostraban que vivían la palabra de Dios, que está fundamentada en el amor. Era necesario entonces formar nuevos discípulos que amaran, que amaran. Fíjate que nosotros vemos a un Pedro agrediendo a aquel que iba a aprender a su maestro, y Jesús le dijo, no, así no es. Fíjate que Jesús, eran personas que habían visto este tipo de comportamiento entre los maestros de la época. Entonces, lógico que todos los discípulos de Jesús venían con algunas cosas arraigadas en su corazón por lo que veían en la sociedad. Pero Jesús le dijo, no, es con amor. Porque de tal manera también, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero de pronto esta corriente no eran tan justos. ¿Por qué? Porque amaban mostrar que sabían mucho de la palabra, pero preferían cumplir el sábado antes que Jesús sanara a un leproso. Ese iba a ser el motivo que ellos iban a usar
para aprenderle que Jesús hiciera el bien al prójimo. Complejo. Necesitaba Jesús entonces decirle, formen otros nuevos discípulos, porque si siguen la corriente de estos, ustedes no van a poder amar a su prójimo y extender el mensaje de amor que yo he puesto sobre ustedes. La segunda escuela que nosotros vamos a estudiar es la escuela de los celotes. Mira, los celotes también eran religiosos. Y Jesús estuvo entre sus discípulos un celote. Los celotes eran religiosos, pero la cosmovisión les había cambiado por una frustración que tenían en su corazón porque eran sometidos por los romanos. Y como eran sometidos por los romanos, entonces se cargaron sus emociones y dijeron, no, definitivamente no podemos, vamos a dejar un poquito en la palabra allí, nosotros la conocemos, la hemos estudiado porque hacían todo, tenían toda la costumbre judía, pero vamos a armarnos, vamos a levantarnos en armas porque aquí necesitamos poner un rey y hacer un golpe de estado. Y para eso necesitamos tener un ejército, entonces vamos a formarnos con un ejército poderoso. Eso eran los celotes, pero tenían conocimiento, pero ya habían establecido en su corazón una doctrina que decía que las cosas se obtienen cueste lo que cueste con la fuerza y la violencia. Pero eran religiosos, pero eran conocedores de la palabra, estudiaban la palabra, estaban arraigados a todo lo que tenía que ver con el judaísmo, pero independientemente de esto, pero nosotros tenemos claro que con Jesús no podían funcionar. ¿Por qué no podían funcionar? Porque en el momento usted no puede ver cómo era Jesús. Cuando Jesús le dijeron, bueno, ¿será que tenemos que pagar o no pagar? Tributos, no tributos, ¿será que tenemos que pagar impuestos? Bueno, mira, vea que está la moneda. ¿De quién es la inscripción? No, de César. Entonces ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones porque esa es la moneda de César y ustedes están aquí. Sujétense a las autoridades. Eso era lo que estaba enseñando Jesús. ¿Cómo sería si los discípulos de Jesús no hubiesen aprendido eso? Quizás hubiesen perdido su maestro y hubiesen quedado desorientados y dirán, bueno, vamos a poner los celotes, porque si estos nos mataron a nuestro maestro, vamos a armarnos en armas porque nos vamos contra toda esta gente a matar el que podamos. No, Jesús ya había establecido que había que sujetarse a las autoridades. Y no solamente eso, Jesús muchas veces dijo, no, que yo no vine a abolir la ley, yo vine para cumplirla, porque si la cumplo le doy vida. Entonces, querido hermano, mira lo importante que es que nosotros formamos nuevos discípulos. Formamos discípulos porque quizás los hijos de Eli se perdieron por las costumbres de otros niños. Quizás los hijos de Eli se perdieron porque adoptaron alguna costumbre pagana. Pero cuando eso pasa, entonces tiene que existir un maestro, tiene que existir un Elí que enseñe que hay que levantar nuevas doctrinas, nuevas posiciones claras, posiciones que se entiendan para que las personas puedan persuadir a su corazón a cambiar la cosmovisión de la vida. Si Jesús no hubiese estorbado el camino de los fariseos, los discípulos de Jesús hubiesen podido aferrar a esa doctrina y seguir con ellos, apenas perdieron a su maestro Jesús. Pero no, Jesús ya les había dicho, no, por aquí no es. Y con aquellos les había dicho, por aquí tampoco es. Entonces, nosotros como maestros sabemos cómo está nuestra sociedad, sabemos cómo están las costumbres de nuestros jóvenes, sabemos que hoy parece que el matrimonio no se respeta, parece que hoy es fácil chismear, hoy se habla de todo, hoy las personas pelean por todo. Entonces nosotros tenemos que enseñar una nueva doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si Jesús le enseñó a sus discípulos fue a modelar para que no se confundieran con el judaísmo, no se confundieran con los fariseos, no se confundieran con los escribas, porque modelaba una vida distinta a ellos. No podía ser con los celotes, porque estos eran violentos, y él tampoco simulaba violencia, a pesar que mira que sí se disgustó, llegó allá al templo y se disgustó, pero Jesús siempre le mostró amor, porque eso es con lo que se molestó. El día que llegó al templo, a esos también le hizo milagros. Entonces, querido hermano, la idea de esta clase es que la definamos de la siguiente manera. Corrientes en este mundo hay por doquier. Hay personas que se creen con el derecho de criticar a todo el que puedan en la red social, critican pastores, critican presidentes, critican esto, critican aquello, y muchas veces nosotros llegamos a esas mismas costumbres y nos olvidamos que eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que simular otra cosa.
Hay mujeres que con facilidad hablan de sus esposos cuando están en medio de sus amigas. Igual hay esposos que hablan muy mal de sus mujeres cuando están en medio de sus amigas. Eso es costumbre pagana. Nosotros simulamos algo diferente. Para eso necesitamos enseñar nuevas costumbres, modelar nuevas costumbres. Eso es formar nuevos discípulos. Si hacemos lo mismo que hace el mundo, nosotros estaremos potenciando lo que los discípulos del mundo, que hoy se pierden con costumbres paganas, por cuestiones paganas, no les interesa ir a la iglesia, no tienen servicio por el culto a Dios, no tienen seriedad ni compromiso por las cosas de la iglesia, no les interesa tener amor ni buena relación con sus hermanos, no les interesa tener buena relación con sus hijos, no les interesa tener una vida devocional, no les interesa trabajar en aquellas cosas que tienen como vicios, como que no solamente son cigarrillos, esas cosas, hay muchos vicios que nosotros asumimos que son malos y le quitan gloria a Dios. Así está el mundo hoy en día, pero si nosotros simulamos lo mismo, ¿quién les va a enseñar a ellos una nueva doctrina? Si tú observas a tu barrio y ves, no, es que mi barrio es muy chismoso, todos lo forman un problema, todos lo forman un chisme, ¿será que nosotros, tú, en tu barrio, cuando observaste tu barrio, tú podrías decir, no, yo soy diferente? Cuando a mí me cuentan algo, yo no soy de los que salgo a pelear, a bochinchar, a levantar calumnias o a decir cosas que son verdad, pero para que al otro lo hieran, para que sepan que yo lo sé, para que sepan que conmigo no se meten, pues tú estás potenciando algo que deberías simular diferente para que ellos aprendan. Uy, no, pero mira, yo antes reaccionaba así, pero mira cómo reacciona, yo voy a ser como él. Y que tú tengas autoridad para el día que te acerques a él, a hablarle de la palabra, para que aprenda algo diferente, tú puedas tener autoridad y no te menosprecien porque quizás eres igual o peor que el que está en el mundo. Jesús le dijo definitivamente a sus discípulos, formen discípulos. Porque si seguimos a los herodianos, a los fariseos, a estos, a aquellos, saduceos, a aquellos, te garantizo que aquí las cosas no van a poder cambiar. Yo voy a dar la vida por ellos en la cruz y mi sangre los limpiará, pero ahora ellos van a empezar a caminar y tendrán que hacer las cosas diferentes porque ustedes llegarán hasta sus casas y les enseñarán a que guarden las cosas que yo bien les he enseñado y ahí lograremos que su doctrina, sus pensamientos, su manera de actuar, sus emociones, sus decisiones estarán sujetas a mi palabra y vivirán conforme a lo que yo quiera y no conforme a su propio deseo. Es diferente, es diferente. Entonces, para hoy no vamos a dejar tareas, pero sí es claro que vas a hacer un comentario de la clase, solamente ahí en el grupo WhatsApp. Voy a intentar montar la clase ahí donde les pedí el correo de Gmail, pero los que tienen Hotmail no podían accesar. Entonces voy a montar el link del YouTube ahí en el correo para que ustedes le den clic y automáticamente les abra este video en YouTube y puedan verlos. Y entonces cada uno de ustedes manda el grupo algo que no sea tan largo como usted quiera. Yo igual lo voy a leer porque leí todas las actividades donde usted diga sí estoy de acuerdo porque definitivamente los saduceos eran esto y la Biblia dice allí